Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 291. Al mismo tiempo. En la planta superior de un edificio bancario en el distrito oriental de la isla de Moeda. No pensé que tanta gente vendría solo para unirse al caos. Un joven con el pelo rubio peinado en forma de piña estaba sentado en el borde del tejado, con los pies calzados con sandalias colgando libremente en el aire. Con un trozo de paja entre los labios, Marco contempló el horizonte, observando cómo los piratas desembarcaban de sus barcos y se dirigían hacia la sala de subasta central de la isla de Moeda. Frunció el ceño gradualmente. Como una de las potencias dominantes del Nuevo Mundo, los piratas de Barba Blanca, por supuesto, recibieron una invitación a la subasta de la fruta Moa Moa. Inicialmente, no estaban muy interesados en la fruta. A pesar de su poder abrumador, no cualquiera podía controlarlo. La habilidad de multiplicación de la fruta del diablo Moa Moa, al igual que la de cualquier otra fruta del diablo, consumía la resistencia del usuario. Y si el efecto de multiplicación era enorme, digamos, 50 o incluso 100 veces, impondría un esfuerzo físico extremo al usuario. Entre los oficiales originales de los piratas de Barba Blanca, ninguno tenía la capacidad de dominarlo por completo. Así que cuando Yagi y los demás recibieron la invitación, simplemente se burlaron y la rechazaron de inmediato. Pero Marco, como primer oficial de la tripulación, tenía sus propias ideas. Kozuki Oden. Oden se había unido recientemente a la tripulación, y ahora que era el hermano jurado de Oyagi, su fuerza ya había alcanzado niveles monstruosos. Sin embargo, desde su pelea con el marine llamado Roller Staren, el hombre, normalmente alegre, se encontraba en un estado constante de depresión y bebía con frecuencia para ahogar sus penas. Tras sopesarlo detenidamente, Marco se dio cuenta de que esta subasta podría ser la oportunidad perfecta. Si pudiera hacerse con la fruta Moa Moa y dársela a Oden, tal vez lo sacaría de su estado depresivo y reavivaría su espíritu de lucha. Y una cosa era segura, con el inmenso poder de Oden, dominar una fruta del diablo que supuestamente era capaz de destruir el mundo no sería ningún problema. Por eso Marco vino solo a la isla de Moeda. Los piratas de Big Mom, parece que han aparecido algunos pesos pesados. Incluso King está aquí. No será fácil. Marco apartó la mirada lentamente, rascándose la cabeza y suspirando. La idea de enfrentarse a King le incomodaba. ¿Qué tal si utilizamos canales de subasta legítimos para pujar por Moa Moa no Mi? Así es. Los piratas de Barba Blanca no tenían tanto dinero. Tendremos que esperar una oportunidad. Los hermanos Charlotte son ambiciosos, no permitirán que el rey se salga con la suya. Cuando se enfrenten, tal vez, en medio del caos, tengamos una oportunidad. Marco murmuró para sí mismo. Allende. En una suite privada de un hotel en el distrito occidental de la isla de Moeda. Una figura imponente emergió del baño, con el cuerpo cubierto de cicatrices y los músculos como piedras retorcidas. Una sencilla toalla blanca le envolvía la cintura. Su larga melena dorada y mojada goteaba libremente, salvaje e indomable. Colgado en el perchero junto a él había un uniforme militar negro, y debajo, un par de botas negras lustradas brillaban fríamente, desprendiendo una presencia amenazante. Solo tenía un brazo. Su brazo derecho parecía como si algo aterrador se lo hubiera arrancado, dejando una horrible cicatriz que hacía tiempo que había sanado. Este lugar es muy animado. El joven rubio miraba a través de la ventana, con la vista fija en el puerto lejano, repleto de barcos piratas que ondeaban todo tipo de banderas. Una sonrisa salvaje se dibujó en sus labios, irradiando sed de sangre. Docenas de tripulaciones piratas y fuerzas del inframundo, además de los piratas de Big Mom y los piratas bestia. Cuando se mencionó a los piratas bestia, una intensa intención asesina brilló en sus ojos. Extendió la mano izquierda que le quedaba y la apoyó ligeramente contra la mesa de centro metálica que tenía al lado. Sin que se produjera ningún movimiento visible, un tenue resplandor púrpura brillaba sobre la superficie de la mesa. Al instante siguiente, la mesa comenzó a derretirse, fluyendo hacia arriba a lo largo de su brazo, deslizándose por su pecho antes de tomar forma en su hombro derecho, formando un brazo metálico segmentado. Parecido a una escama. Clic-clac. Flexionó el puño derecho, probando el movimiento del brazo metálico. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Bala de Douglas. Estar en ese barco día tras día, qué aburrido. Bullet entrecerró los ojos. Desde que se unió a la tripulación pirata de Roger, lo había desafiado innumerables veces. Pero justo cuando pensaba que había entrenado lo suficiente, que su fuerza finalmente lo estaba alcanzando, Roger siempre lo aplastaba con un poder abrumador. 10 veces. 20 veces. 30 veces. 50 veces. Finalmente, Bullet tuvo que afrontar la verdad, aún estaba lejos de alcanzar el nivel de gol de Roger. Era como perseguir la sombra de un hombre que siempre iba un paso por delante, tan cerca que casi podía tocar el borde de su abrigo, pero ese único paso se extendía infinitamente más allá de su alcance. Cuanto más se daba cuenta de esto, más crecía su respeto por Roger, y más profunda se volvían su frustración y desesperación. Una cosa era tener un objetivo. Pero sentirse completamente abrumado repetidamente, eso destruiría a cualquiera. Era sofocante. Así que, cuando vio la invitación a la subasta tirada en un cubo de basura a bordo del barco, no lo dudó. Tuvo que liberarse. Necesitaba una batalla, una que desatara toda esa rabia contenida. ¿Y qué hay de la fruta Moa Moa? No le importaba en absoluto. Como era de esperar, cuando escapó del barco, nadie lo detuvo. De hecho, los demás simplemente se rieron y le dijeron que se divirtiera y que volviera cuando terminara. Así era como operaba la tripulación de Roger. Nadie estaba obligado. Iban y venían cuando les daba la gana. Subasta, ¿eh? No me decepciones. La sonrisa de Bullet se tornó cruel, y un destello de locura brilló en sus ojos. Esta vez, me voy a desatar. Completamente. Ja 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 ja. Ese día,
en la famosa isla Moeda del Nuevo Mundo, comenzaron a agitarse mareas ocultas. Algunos han avanzado audazmente sobre esta tierra en decadencia, ansiosos por demostrar el poder que lo sostuvo. Otros se escondían en las sombras, silenciosos pero inquietos, cada uno con sus propios motivos. Numerosas facciones invadieron la reluciente ciudad, todas esperando en silencio la aparición de una Akuma no Mi que, según se decía, era capaz de destruir el mundo. Lo que ninguno de ellos comprendió. Era como si ya se hubiera tendido una red, silenciosa e invisible, que los engulló enteros en la oscuridad. Un marine llamado Roller Staren tenía un plan. Un loco. Para acabar con todos ellos. Capítulo 292. En una suite privada de un hotel de lujo. Darren se recostó en el sofá, con un cigarro encendido entre los labios y la mirada fija en el mapa que tenía en las manos. Fue una compra costosa a un informante, un mapa detallado de la isla de Moeda. El mapa mostraba la topografía de la isla, la distribución de los edificios y la ubicación de todos los principales puertos comerciales. A menos de una hora para que comenzara la subasta, Darren necesitaba terminar de revisar la información y ajustar su plan. Él no creía en el éxito fácil, a menos que fueras borsalino. Mientras estudiaba el mapa, Darren marcó la ubicación de varias tripulaciones piratas apostadas en cada puerto y luego comenzó a pensar en su despliegue táctico. Desde una vista aérea, la isla de Moeda hacía honor a su nombre, era perfectamente circular. El borde exterior de la moneda estaba rodeado por el océano. Cuanto más cerca del centro, más densas se volvían las zonas comerciales, bancos, gremios de comerciantes y edificios financieros se agrupaban. Justo en el centro de la moneda se encontraba el lugar principal de la subasta. La operación se llevó a cabo con prisas y la mano de obra era limitada. Además de las fuerzas piratas que ya habían surgido, los marines también debían prepararse para la posibilidad de que Siki apareciera en cualquier momento. Lo que significaba que Darren tenía que ser aún más meticuloso, no podía cometer ningún error. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Adelante, llamó Darren, limpiando la ceniza de su cigarro. Comodoro Darren, aquí tiene su whisky bien frío. Un joven infante de marina entró y, con respeto, le ofreció el vaso. Gracias, dijo Darren con una sonrisa despreocupada, sacando un grueso fajo de billetes de colores y entregándoselo. Viene no es necesario, Comodoro Darren, balbuceó el marine, agitando las manos frenéticamente, con el rostro enrojecido. Tómalo. Darren alzó su vaso y dio un sorbo lento, sin apartar la vista del mapa. No suelo dejar que la gente trabaje gratis. Eso no es necesario. Servirle es un honor, Comodoro Darren. La voz del joven soldado temblaba de emoción. Darren finalmente levantó la vista. El marín llevaba la gorra ligeramente torcida y el pelo negro se le erizaba en algunos mechones. Parecía exhausto, pero la expresión de sus ojos era clara, auténtica admiración. Sus rasgos aún eran juveniles, pero en su frente se reflejaba una fuerte determinación. Darren sonrió, pero no insistió en el tema. Justo. El marín se rascó la cabeza y dijo nerviosamente, no intentaba rechazar su amabilidad, señor. Simplemente, me impresionó. Comodoro Darren, lo admiro desde hace mucho tiempo. Usted trajo la paz al caos del Mar del Norte, e incluso derrotó a un monstruo como el Mundo B&B. Se emocionó tanto que tartamudeó. Eres el héroe al que siempre quise seguir. Al ver la expresión de sorpresa del niño, Darren se echó a reír. ¿Cómo te llamas? El infante de marina se enderezó al instante, sacó pecho y saludó rápidamente. Que el teniente Arthur, del cuartel general de la Armada, le habla, señor. Mi objetivo al unirme a la infantería de marina era ser como ustedes, proteger los mares, defender la justicia y cambiar el mundo. Su voz desprendía pasión y convicción juvenil. Arturo. Darren murmuró el nombre para sí mismo. Quizás solo fuera su imaginación, pero había algo en la presencia del chico que le recordaba a Dragon antes de que se convirtiera en un rebelde. Esa abrumadora sensación de justicia. El brillo ligeramente ingenuo en sus ojos. Todo me resultaba muy familiar. Cambiar el mundo no es fácil, dijo Darren con una sonrisa repentina. Arthur, ¿te gustaría unirte a mi unidad? Arthur se quedó paralizado, y luego se iluminó como un fuego artificial. Puedo. Por supuesto, respondió Darren con naturalidad. Solo necesito decirle unas palabras al almirante Sengoku. Quizás fue la nostalgia por un viejo amigo lo que motivó la oferta. Eso sería increíble. Arthur estaba tan emocionado que le temblaban las manos. Hizo una profunda reverencia. Gracias, Comodoro Darren. Le juro que no le defraudaré. Darren soltó una risita. Haz lo mejor que puedas. Para él, fue un pequeño gesto. Pero para Arthur, esto lo significaba todo. Y la verdad, ¿por qué no? El estruendo ensordecedor de las voces llenó la sala de subastas. Estaba abarrotado de pared a pared, una multitud tan densa como la de un campo de batalla. El recinto en sí estaba construido como un estadio, con una plataforma circular alfombrada de rojo en el centro, rodeada de filas y filas de asientos. Sobre ellos, lujosos palcos VIP dominaban el escenario, suspendidos como palcos en un coliseo. Cada suite VIP estaba rodeada de vidrio reforzado unidireccional, diseñado para proteger la privacidad de los invitados de alto perfil y resguardarlos de las miradas indiscretas desde abajo. Darren, ¿cómo demonios conseguiste un palco VIP? En la suite 3A, Sengoku se inclinó hacia adelante, observando a través del enorme ventanal que iba del suelo al techo el escenario de la subasta y la multitud bulliciosa que se agolpaba abajo. Su tono denotaba una mezcla de sorpresa y admiración. La cabaña estaba amueblada con gran lujo, tés selectos, fruta fresca, puros de primera calidad y vinos de añada en abundancia. El asistente, que había llegado temprano, insinuó sutilmente que si sus estimados invitados deseaban otras formas de entretenimiento, se les podrían proporcionar de forma gratuita. Ahora, fumando un puro que costaba más de 300.000 belly y bebiendo vino tinto que le costaba casi todo su salario anual, Sengoku sentía que había desperdiciado la mitad de su vida.
Ha luchado toda su vida y nunca lo habían mimado así. 300 millones de belly. Status VIP. Darren respondió categóricamente. Sengoku se atragantó y escupió el vino con incredulidad. Observó el preciado líquido que ahora empapaba la alfombra, y luego miró a Darren, que estaba sentado despreocupadamente con una pierna cruzada sobre la otra. 300 millones. Con esa cantidad de dinero se podrían construir 3 buques de guerra. Al ver la cara de desconcierto de Sengoku, Darren no pudo evitar reírse. Almirante Sengoku, no podemos fracasar en esta misión. Nuestra identidad es demasiado sensible como para exponerla. Este es un gasto que no podemos ignorar. Los labios de Sengoku se tensaron. No se equivocaba. Si se revelaba su identidad como marines, la subasta sería un caos. Y si algo interrumpía el evento, tal vez ni siquiera tendrían la oportunidad de ver la Moa Moa no Mi, y mucho menos de reclamarla. Aún así. ¿300 millones? Sengoku hizo una pausa y luego entrecerró los ojos al contemplar la suntuosa variedad de frutas exóticas, puros y bebidas alcohólicas de alta calidad que había sobre la mesa frente a él. Bueno, si el dinero ya se ha gastado, lo mejor es que merezca la pena. Mientras Sengoku se afanaba en recuperar los costes en la sala de subastas, un hombre de mediana edad vestido con un frac negro subió al escenario. Tomó el micrófono, se giró hacia la multitud inquieta, hizo una reverencia cortés y sonrió. Nos sentimos profundamente honrados de dar la bienvenida a invitados de todo el mundo a esta subasta exclusiva, presentada por Lufel-sama. En nombre de Fel-sama, permítanme darles la más cordial bienvenida a todos. En cuanto terminó, se oyeron gritos desde el suelo. Basta de tonterías, vamos a la subasta. Ya basta de hablar. Mi tiempo no es barato, ¿sabes? El subastador no dejaba de sonreír. Parece que todos están ansiosos por empezar. De acuerdo, no perdamos más tiempo. La subasta comienza ahora. ¿Y nuestro primer artículo en subasta? Levantó la mano y varios guardias de seguridad vestidos de negro subieron al escenario con una pesada maleta. Clac, clac, clac. Se colocaron decenas de focos, iluminando el escaparate de la tienda al abrirse. La voz del subastador resonó dramáticamente en toda la vasta arena. Primer artículo, una espada de renombre, forjada por un maestro espadachín del Mar del Sur. Uno de los 50 maid de grado experto, Karyumi. Capítulo 293. Una de las 50 espadas de grado experto, Karyumi. En el momento en que apareció el primer artículo de la subasta, todo el lugar estalló en júbilo. Cuando los cegadores rayos del foco iluminaron la larga vitrina que exhibía la espada, la codicia brilló en los ojos de todos, y su impaciencia apenas podía contenerse. Muchos de los espadachines entre la multitud la miraban con intensa mirada, algunos incluso deseosos de subir al escenario y robar la espada para sí mismos. Bajo los focos, la famosa espada Karyumi brillaba con un tenue y penetrante resplandor. Su hoja centelleaba con un brillo blanco plateado. El subastador, vestido con un frac negro, parecía bastante complacido con la reacción del público. Su voz apasionada resonó a través del micrófono. Esta, Karyumi, es una obra maestra forjada durante más de 10 años por un renombrado artesano del Mar del Sur. En manos de un maestro espadachín, ya ha demostrado su temible poder para partir el mar de un solo golpe. Debido a su temible reputación como cazadora del mar, recibió el nombre de Karyumi. La hoja es al menos un 30% más pesada que una espada rayo asamono típica, lo que aumenta significativamente su poder de corte. En cuanto al valor de Karyumi, al ser una de las 50 espadas de grado experto, creo que no necesito decir nada más. Así que, saltémonos las formalidades. La puja inicial para este artículo es. El subastador alzó dramáticamente ambas manos, con gestos ligeramente teatrales. 100 millones de belis. En el instante en que habló, un pirata con una espada larga en la cintura, que se parecía mucho a un ronin, se puso de pie repentinamente y gritó con los ojos llameantes. 120 millones de belis. Ja ja ja. Kenshin, decapitador, ¿crees que esa espada es tuya? De ninguna manera. Una risa profunda y amenazante resonó desde otra dirección. Provenía de un gigante calvo con un hacha enorme atada a la espalda, con el físico de un oso y que desprendía sed de sangre. 130 millones de belis. Miró fijamente a los ojos del ronin, y la hostilidad emanaba de su mirada. Bárbaro, ¿cuál es tu problema? Y ni siquiera eres un espadachín, gruñó Kenshin entre dientes. El bárbaro se burló. ¿Y qué? Tengo un montón de espadachines bajo mi mando. Al presenciar esto, el resto de los presentes se dieron cuenta de inmediato de que ambos albergaban un claro resentimiento. La subasta continuó a continuación. En la lujosa caja que había encima, Sengoku sostenía 2 puros encendidos en la boca, llenando la habitación con un denso humo. Es un meito realmente muy bueno. Observó la espada de grado de habilidad Karyumi y la elogió. Los espadachines expertos estaban clasificados entre los meito en este vasto mar. Después de todo, las 2 espadas de grado supremo y las 21 espadas de grado superior por encima de este nivel eran extremadamente raras, y la mayoría de ellas ya habían caído en manos de personas poderosas. Por ejemplo, el regalo de cumpleaños que había encontrado para Gion, la compira, figuraba entre las 21 espadas de gran grado. Pero incluso entre las espadas de grado, a Sengoku, un almirante de alto rango de la marina, le costó mucho tiempo y contactos conseguirla finalmente. Esto demuestra lo valioso y raro que es meito en estos mares. Y ahora, en la subasta de Lufeld, el primer artículo que se subasta es una espada de grado de habilidad. Como todos saben, en subastas como esta, los artículos que se subastan primero suelen ser de valor relativamente bajo. Es de conocimiento general que cuanto más avanzado esté el proceso de subasta, más valiosos serán los artículos, ya que constituyen el gran final. Esto hizo que Sengoku suspirara de emoción, al darse cuenta de que los recursos controlados por el inframundo eran verdaderamente inmensos. Pero sigo pensando que la puja es un poco alta. Incluso para una hoja de grado experto, el precio suele rondar los 100 millones de belly, como máximo.
Sengoku escuchó la puja de abajo, que ya había alcanzado los 150 millones de belly, y no pudo evitar negar con la cabeza. En particular, la competencia entre el Ronin y el hombre oso gigante trascendió el ámbito de las pujas y se convirtió en una nueva rivalidad, generando claramente ira. Los piratas son en realidad un grupo de idiotas impulsivos. Sengoku negó con la cabeza en señal de desaprobación. Voy a ofrecer 200 millones por belis. De repente, se oyó una voz tranquila. Sengoku, Giró la cabeza, confundido, y miró a Daren, que estaba haciendo una oferta con calma y los ojos bien abiertos. Que el VIP del palco 3 está ofreciendo 200 millones de belis. Al oír esta oferta, el subastador tembló de pies a cabeza y soltó una carcajada. Que este huésped es verdaderamente nuestro distinguido VIP. ¡Qué oferta tan generosa! La bulliciosa sala de subastas quedó en silencio. Los invitados en la sala de subastas estaban atónitos, con rostros llenos de incredulidad. En especial los dos hombres, Kenshin y Bárbaro, que habían estado discutiendo acaloradamente, guardaron silencio de inmediato, quedándose allí estupefactos, con una expresión de total confusión. Espera, así es como se hacen las ofertas. No podían dejar de mirar el lujoso palco VIP con la etiqueta Tresa, y su curiosidad por la identidad de esa persona creció de forma incontrolable. Los demás pujaban en incrementos de unos pocos millones o decenas de millones. ¿Cómo pudiste simplemente añadir 50 millones de belis así? ¿Estás intentando presumir? En la caja de lujo. Mocoso, ¿estás loco? Esa es solo una hoja de grado habilidoso, ni siquiera de grado excelente. Sengoku agarró a Daren por el cuello, con una expresión de extrema desesperación. 200 millones de belis. ¿Qué vas a hacer con 200 millones de belis? Esa espada no vale 200 millones, belis. Sin embargo, ante la ira de Sengoku, Daren mantuvo la calma y dijo. Son solo 200 millones de beli. Creo que es razonable. Sengoku quedó impactado como si le hubiera caído un rayo. 200 millones de beli, eso es todo. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando frenéticamente que se podría comprar con 200 millones de belis. Podría construir 2 buques de guerra, equipar a 200 infantes de marina de élite con armas, o incluso pagar los salarios de 2000 infantes de marina. Pero es evidente que no sabes usar una espada. Sengoku casi apretó los dientes. Daren sonrió y dijo. Coleccionar espadas Meito es mi pasatiempo. Un brillo intenso resplandecía en sus ojos. Este Karyomi tenía el atributo de peso, que podía aumentar la potencia de los golpes, algo que Daren valoraba mucho. Se había vuelto cada vez más hábil controlando su magnetismo con su espada, y aunque Enma era poderosa, consumía una gran cantidad de Aki. Si tuviera otra buena espada como reserva, sus tácticas podrían ser más flexibles. Y lo que es más importante, un solo Enma no era suficiente para cubrir las necesidades de un campo de batalla a gran escala. Si fuera posible, Daren quería coleccionar más espadas Meito. Un conjunto de espadas compuesto por docenas o incluso cientos de espadas Meito sería un arma extremadamente aterradora en un gran campo de batalla, transformándose en una lluvia de espadas que llenaría el cielo. Incluso sin Aki, el filo y el poder de corte de las espadas Meito, impulsadas por el campo magnético, serían muchas veces superiores a los de los cañones ordinarios. ¿Y el precio? ¡Qué broma! Daren, que había obtenido el tesoro de la ciudad de oro en la isla celestial, era tan rico que lo único que le quedaba era dinero. Ni siquiera logró gastarlo todo. Sin mencionar que coleccionar Meito ya era un gran placer. No tenía nada que ver con el valor de los artículos en sí. Solo existían 50 armas de edición limitada en todo el mundo, así que ninguna cantidad de dinero sería excesiva. Teniendo en cuenta su fortuna, 200 millones de dólares eran solo una gota en el océano. Mereció la pena. Capítulo 294. Los invitados del palco VIP 3 ofrecieron 200 millones de belis. ¿Hay alguien dispuesto a ofrecer más de 200 millones de belis? El subastador gritó emocionado por el micrófono, agitando las manos. Una de las únicas 50 espadas Meito que existen en el mundo. Por tan solo 200 millones de barriles, puedes poseer un arma poderosa, un compañero y aliado que crece junto a un espadachín. ¿Alguna otra oferta? Su voz era persuasiva y profesional. Pero ante un precio tan exorbitante, la multitud que momentos antes estaba tan entusiasmada enmudeció rápidamente. Incluso en el Nuevo Mundo, 200 millones de belis eran una fortuna. El Ronin llamado Kenshin frunció el ceño y luego, a regañadientes, volvió a sentarse. El precio ya había superado con creces su presupuesto. Bárbaro resopló con frialdad y no dijo nada más. Al mismo tiempo, en la caja de lujo 2A. Pero espero Nii-san, ¿deberíamos hacer una oferta? Charlotte Taifuku contempló con anhelo la espada Karyomi mientras hablaba. Charlotte pero negó con la cabeza y dejó escapar una risa fría. Esta vez andamos justos de dinero. Ampliar Totoland requiere un presupuesto enorme. Olvídalo, centrémonos en Moa Moa no Mi. Hizo una pausa, luego extendió su lengua escarlata para lamerse la comisura de los labios, entrecerrando los ojos con frialdad mientras miraba fijamente la casilla 3A. La pared de cristal les impedía ver, haciendo imposible identificar quién estaba dentro. Todavía no sabemos en manos de quién acabará esta espada. Charlotte Taifuku lo entendió de inmediato y dejó escapar una risa siniestra. En la caja de lujo 1A. King permanecía de pie con serenidad frente al enorme ventanal que iba del suelo al techo. Detrás de la máscara, su expresión seguía siendo indescifrable. En ese momento, el subastador comenzó la cuenta regresiva. 200 millones de belis por un viaje único. 200 millones de beli, 2 veces. 200 millones de beli, vendido 3 veces, vendido. Sonrió e hizo una leve reverencia hacia el palco 3A. Felicitaciones al invitado que ganó este Meito sin igual. Varios guardias de seguridad vestidos de traje negro agarraron rápidamente a Karyomi, lo envolvieron cuidadosamente y lo llevaron al palco VIP donde estaba sentado Daren.
Ahora, pasemos al segundo artículo de la subasta de esta noche. El subastador sonrió, levantó la mano y pasó con naturalidad al siguiente artículo. Entonces, otro miembro del equipo trajo una pequeña caja de madera. La caja estaba abierta. Bajo los focos, una extraña fruta de color marrón oscuro quedó al descubierto ante la multitud. Eso es, una fruta del diablo. ¿Qué tipo de fruta es? No se parece a la Moa Moa no Mi. Ese patrón, si no me equivoco, es de tipo Zoan. Los susurros resonaban entre el público. Con un gesto dramático, el subastador dio comienzo a su presentación. Como podéis ver, se trata de una fruta del diablo de tipo Zoan. Zoan, Kuma Kuma no Mi, modelo, oso pardo. Quien coma esta fruta del diablo obtendrá la tremenda fuerza y constitución física de un oso pardo. Como todos saben, los osos pardos se encuentran entre los carnívoros más poderosos de la Tierra. Con el entrenamiento adecuado, el usuario de esta fruta del diablo puede dominar por completo el campo de batalla, e incluso igualar la fuerza de un guerrero adulto gigante. Ahora, comencemos. La puja inicial por la Kuma Kuma no Mi es de 100 millones de Belly. En cuanto terminó de hablar, muchos invitados mostraron interés de inmediato. Después de todo, sabían muy bien que la Moa Moa no Mi estaba fuera del alcance de la mayoría de ellos. Muchos de ellos tenían otras cosas en mente desde el principio. Puede que la Kuma Kuma no Mi no ofrezca habilidades llamativas, pero su claro potencial para aumentar la fuerza en poco tiempo la hace extremadamente atractiva. Especialmente para los piratas que luchan por sobrevivir en el nuevo mundo. Ja 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 ja. Esta fruta del diablo fue hecha a mi medida. De repente, se oyó una voz fuerte y autoritaria. El hombre calvo que acababa de sentarse, el bárbaro, se puso de pie de nuevo, riendo a carcajadas. Voy a pujar 100 millones de Belis. Sus ojos brillaban con absoluta confianza. Dirigió una mirada maliciosa al palco 3 y se burló. Idiota, apuesto a que ahora te arrepientes. Gasté 200 millones de Belly en esa horrible espada. A ver cómo luchas contra mí por esa fruta del diablo. Pero en el momento en que terminó, la misma voz indiferente provino del palco 3A. 200 millones de Belis. Bárbaro. Rodeado de miradas burlonas, su rostro carnoso se puso rojo brillante. Maldita sea. ¿Quién diablos es ese bastardo? ¿Cómo es que tiene tanto dinero? Casilla 1A. Rey-sama, ¿deberíamos hacer una oferta? Un miembro de los piratas bestias se arrodilló, dirigiéndose con el máximo respeto a la alta figura vestida de negro que tenía delante. Esta fruta del diablo sería perfecta para nuestro equipo. King miró con calma el palco 3 y, de repente, negó con la cabeza. No es necesario. El pirata se quedó paralizado, luego pareció comprender algo y bajó la cabeza profundamente. Darren, ¿estás loco? Esa es solo una Zoan normal. Sengoku se agarró el pecho con dolor. Ver a Darren entregarle tranquilamente un cheque, con una larga serie de ceros, al cajero fue más doloroso que la muerte. Darren sonrió. Todo está bien. Solo 200 millones de Belly. Merece totalmente la pena. Sengoku. Para entonces, la siguiente ronda de la subasta ya había comenzado en el escenario de abajo. Felicitemos una vez más al beat del palco 3A por haber conseguido esa poderosa Akuma no Mi. Ahora, pasemos al siguiente objeto, uno muy especial. Mientras el equipo subía al escenario una vitrina cubierta con una tela negra, el tono del subastador se tornó misterioso. Este objeto no es un arma poderosa ni una fruta del diablo rara. No es un mapa del tesoro y no tiene nada que ver con riquezas. Para algunos, puede que ni siquiera valga un trozo de papel, pero para los conocedores, no tiene precio. Les aseguro que, incluso para nosotros en Coin Island, conseguir este objeto fue una tarea increíblemente difícil. La curiosidad del público se despertó de inmediato. Los rostros de los presentes en la sala se llenaron de asombro. Satisfecho con la reacción, el subastador sonrió. Bueno, entonces, echemos un vistazo. La puja inicial por este artículo también es de 100 millones de Belly. Con un movimiento brusco, arrancó la tela. En ese instante, todos los presentes en la sala se quedaron paralizados. Sengoku parecía confundido. Borsalino se rascó la cabeza. Darren estaba visiblemente atónito. Debajo de la tela negra había una vitrina de cristal. En el interior, colgado con cuidado, había un vestido color melocotón, ligeramente usado y ajustado al cuerpo. Su diseño provocativo dejaba claro que su dueña poseía una figura sumamente seductora. El subastador declaró con voz apasionada. Este es un vestido que usó la gran pirata Charlotte Linlin, Big Mom. Con un gesto grandioso, añadió. Y ni siquiera estaba lavado. La sala entera quedó sumida en un silencio ensordecedor y mortal. De repente. Estallido. Las puertas del palco 2 se abrieron repentinamente. Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku salieron furiosas, irradiando intenciones asesinas. Sus expresiones eran sombrías, su presencia opresiva. Con voz fría, dijeron. La familia Charlotte ofrece 200 millones por Belis. Cualquiera que se atreva a hacer una oferta, se convierte en enemigo de la familia Charlotte. Capítulo 295. Todo el lugar quedó sumido en un silencio sepulcral. Todos quedaron conmocionados, por el ajustado vestido que llevaba en el escenario y por los dos furiosos agentes de la familia Charlotte que salieron a toda prisa del palco VIP 2A. En la suite de lujo. Sengoku. Darren. Desaparecieron varias líneas negras en la frente. Qué aterrador, esos dos irradian intenciones asesinas, dijo Borsalino con una media sonrisa. Es un artículo bastante bueno para subastar, logró decir finalmente Darren después de contener las palabras durante mucho tiempo. ¿Ese era el sabor original? Pero esa es Big Mom. La imagen de una mujer enorme y obesa devorando comida vorazmente cruzó por la mente de Darren. Sintió escalofríos y un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién querría comprar algo así? ¿Qué esperar?
Darren se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. Entrecerró los ojos, observando con más detenimiento el vestido expuesto dentro de la vitrina. Curvilínea y bien proporcionada, aún con rastros de sangre seca. Este tamaño no tiene sentido. Si se trataba de la Big Mom que él recordaba, con ese cuerpo enorme y deforme, no hay manera de que pudiera meterse en ese vestido tan sexy y ajustado. Entonces se dio cuenta de en qué línea temporal se encontraba. Corría el año 1493 del calendario del Círculo Marítimo. Habían transcurrido 9 años desde el incidente del Valle de Dios, y la guerra de la cumbre aún estaba a más de 20 años de distancia. Podría ser. Almirante Sengoku, ¿sabe usted cómo se encuentra ahora Big Mom Charlotte Linlin? Darren se volvió hacia Sengoku y preguntó. Sengoku permaneció en silencio durante 2 segundos antes de agitar la mano. Un marine le entregó una pila de carteles de Se Busca. Tomó uno y lo golpeó contra la mesa con un fuerte estruendo. Darren. Vale, ahora tiene un poco más de sentido. Aún así, ¿alguien se atrevería a pujar por eso? Y con 2 altos mandos de los piratas de Big Mom ya profiriendo amenazas, era improbable que alguien se atreviera a hacer una oferta. ¿Creen que tengo miedo? Voy a ofrecer 210 millones, muchachos. Un pirata con un peinado moicano al estilo de un gallo se puso de pie de repente, sonriendo con malicia mientras miraba a Charlotte y Perospero. Este vestido es mío. Su explosión provocó un gran revuelo entre la multitud. ¿Quién demonios eres? Te ofrezco 230 millones, Belis. Un hombre gordo, vestido con un traje al estilo de la mafia italiana, exhalaba un anillo de humo mientras hablaba, con un cigarro con detalles dorados entre los dientes. Claramente perteneciente a Lampa, su mirada fija en el vestido ardía con una codicia y una lujuria desenfrenadas. Jejejeje. Voy a apostar 240 millones. Otro postor gritó. Iba vestido con ropas lujosas. Era evidente que se trataba de un noble o un alto funcionario de algún reino. Las voces resonaban por el pasillo, el ritmo se aceleraba rápidamente entre respiraciones agitadas y agitadas. Pagaré 250 millones de Belis. Voy. A medida que se acumulaban las ofertas, los rostros de los hermanos Charlotte se oscurecieron como hierro quemado. Sus pechos se agitaban y sus cuerpos temblaban con una furia apenas contenida. Piratas de Big Mom, 300 millones de Belis. Charlotte Perospero gruñó entre dientes apretados, con voz fría y áspera. Si alguien comprara ese vestido, toda su tripulación pirata sería el hazmerreír del mar. Ya no se trataba de dinero, sino de orgullo. Un montón de pervertidos. ¡Qué grupo de caballeros! Al observar el frenesí que se desataba abajo, la boca de Darren se contrajo incontrolablemente. Cuanto mayor es el estatus, más extraños son los fetiches. Basta con mirar a los dragones celestiales. Y estaban hablando de Big Mom. Un pirata temible, un destructor nato, y ahora, al parecer, una belleza deslumbrante con curvas de infarto. Cuando las pujas superaron los 300 millones de Belly, Darren no pudo evitar murmurar, realmente sí que saben divertirse. 3 minutos después, el vestido ajustado original de Big Mom Charlotte Linlin fue subastado con éxito a las hermanas Charlotte, Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku, por la increíble suma de 340 millones de dólares. Mientras el subastador golpeaba el mazo con satisfacción, muchos de los presentes mostraban su decepción. Solo los hermanos Charlotte parecían absolutamente furiosos. ¡Qué extraño! Consiguieron exactamente lo que querían, pero aún así parecen dispuestos a matar a alguien. Borsalino hizo su comentario informal habitual justo en el momento oportuno. Sengoku. Darren. La subasta continuó. La siguiente tanda de artículos volvió a un terreno más normal, armaduras elaboradas, drogas alucinógenas, esclavos humanos fuertes y sanos, sirenas de una belleza impresionante. Una impresionante variedad de artículos de contrabando llenaba el escenario, dejando al público abrumado por la tentación. Darren también hizo ofertas por algunos artículos que le llamaron la atención. Como antes, bajo la mirada cada vez más impasible de Sengoku, continuó pujando con la misma actitud despreocupada de que el dinero no importa, desalentando sin esfuerzo a cualquier posible competidor. Esto despertó rápidamente la curiosidad de los invitados sobre la identidad del misterioso ocupante del palco 3A. ¿Gastar más de $1.000 millones en Belis? Eso no era algo que ningún grupo pudiera permitirse. En otra parte del lugar, Marco permanecía sentado en silencio en un rincón, con el cuerpo completamente oculto bajo una capucha. Incluso él no pudo evitar chasquear la lengua con sorpresa. Más de $1.000 millones. Eso es suficiente para financiar a todo nuestro equipo durante años. Por otro lado, Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku también observaban el palco 3A con creciente hostilidad. Hermano, dijo Charlotte Daifuku con cautela. Este tipo no es un tipo cualquiera, murmuró Perospero con gravedad. Incluso nuestros piratas de Big Mom solo consiguieron 500 millones esta vez. Y él simplemente tira a la basura más de 1.000 millones como si nada. Los dos intercambiaron una mirada e inmediatamente llegaron a la misma conclusión. En cuanto aparezca la fruta Moa Moa, primero hay que derrotar al tipo de la casilla 3A. Después, podrán centrarse en King. Mientras tanto, la mirada de King hacia el palco 3A también se estaba volviendo fría. Cuanto más se acercaba el final de la subasta, más tenso se volvía el ambiente. Todas las facciones principales presentes sabían que estaba a punto de estallar una batalla brutal. Y el dueño de la caja 3A, esa misteriosa central eléctrica, estaba destinado a convertirse en el centro de todo. Aunque no consiguieran obtener la fruta Moa Moa, derrotarlo ya valdría la pena. De hecho, este tipo podría ser incluso más valioso que la Moa Moa no Mi. En un instante, innumerables miradas hostiles y maliciosas se posaron en la caja 3A. Un fuerte aplauso para el distinguido invitado del palco 3A por haber conseguido este artículo en la subasta. Y ahora, por fin, llega el gran final. La voz del subastador sonaba llena de emoción, rompiendo la concentración de todos. Clan, clan, clan. Numerosos focos iluminaban el escenario, proyectando la silueta del hombre del frac en varias direcciones.
Estiró los brazos como si estuviera tocando el acorde final de una gran sinfonía, con los ojos brillantes. El momento que todos esperaban. En cuanto habló, el suelo del escenario se abrió de repente y un mecanismo oculto emergió de debajo. Encima había una caja de cristal transparente. En su interior, había una Akuma no Mi que irradiaba una energía misteriosa y siniestra, reposando en silencio. En ese momento, todos contuvieron la respiración. Moa Moa no Mi. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 296. Moa Moa no Mi. La fruta del diablo que una vez empuñó el legendario pirata y destructor de mundos, B&D World. Su poder aterrador permitía al usuario multiplicar su propia velocidad, o el tamaño de cualquier objeto que tocara, por decenas, incluso cientos de veces. Hasta el cañón más básico podía convertirse en un arma de destrucción masiva bajo su influencia, capaz de arrasar una ciudad entera en un instante. Gracias al poder abrumador de la fruta Moa Moa, B&D World logró resistir los asedios de la marina e incluso desafiar al propio gobierno mundial. Se ganó el apodo de Destructor de Mundos, un título que infundió terror en los corazones de incontables personas al otro lado del océano. Hace un año, el mundo de B&D encontró su fin en las aguas del Mar del Norte, a manos de un capitán de la marina. Muchos se negaron a creerlo, pero un número aún mayor comenzó a recorrer los mares en secreto, frenéticamente, con la esperanza de encontrar la perdida Moa Moa no Mi. Y ahora, tras más de un año de silencio, esa invencible fruta del diablo finalmente ha reaparecido, justo delante de los ojos de todos. Iluminada por focos, la fruta reposaba en silencio dentro de una vitrina de cristal transparente. Todos los presentes en la subasta la observaban con los ojos enrojecidos por la codicia. El ambiente se tornó tenso, la respiración se aceleró. ¿Qué es real? Pensé que esto era solo otra de las payasadas de ese tipo, Lufeld. Él es realmente el dios de la fortuna del inframundo, para poder siquiera poner sus manos sobre algo tan raro. Las cosas están a punto de ponerse brutales. Jejeje, tal vez en el caos tengamos nuestra oportunidad. La multitud estaba furiosa, apenas capaz de contener su deseo. Tripulaciones piratas y miembros de organizaciones clandestinas se congregaron, con los ojos desorbitados y sedientos de sangre, mientras examinaban la sala de subastas. Claro, los piratas de Big Mom y los piratas Bestia, dos titanes del Nuevo Mundo, estaban allí. ¿Pero qué importa? Este era el mundo de Lampa. Aquí, el poder era intrincado y las alianzas inestables. Piratas y criminales vivían al límite, con sus vidas pendiendo siempre de un hilo. Nombres tan importantes como los piratas Bestia y los piratas de Big Mom no significaban nada aquí. Siempre y cuando la recompensa fuera lo suficientemente alta. Y la fruta Moa Moa no Mi fue la recompensa definitiva. Aunque la probabilidad fuera mínima, no dudarían. Todas las miradas brillaban con el hambre de un depredador, fijas en la Akuma no Mi que reposaba sobre la plataforma de subastas. Si pudieran reclamar su poder. Olvídense de King, una de las tres calamidades. Olvídense de los oficiales de élite de la familia Charlotte. Incluso si Kaido y la mismísima Big Mom subieran al escenario, no dudarían. A mayor riesgo, mayor recompensa, ese era el credo de los piratas. Y lo más importante, no fue una apuesta perdedora. A juzgar por cómo se desarrollaban los acontecimientos, era obvio, los piratas Bestia, los piratas de Big Mom y esa misteriosa figura de la caja 3A, las tres fuerzas más poderosas de este lugar. Estaban destinados a enfrentarse primero. Cuando comenzara esa pelea, esa sería su mejor oportunidad para quedarse con la Moa Moa no Mi. Ese mismo pensamiento cruzó por la mente de todos los piratas y facciones negras presentes. Por fin está aquí. Que esta es la Moa Moa no Mi. Charlotte Taifuku apenas podía contener su emoción, su corazón latía con fuerza. Pero espero Nissan, en cuanto pongamos nuestras manos sobre esa fruta del diablo, los piratas de Big Mom se volverán aún más fuertes. Hasta esos gigantes arrogantes se arrodillarán ante nosotros. Charlotte pero soltó una risita sombría. No solo los gigantes. Con el poder de la fruta Moa Moa, ni siquiera los piratas de Barba Blanca tendrían oportunidad contra nosotros. Entonces podremos ayudar a mamá a construir la verdadera tierra de Toto, un paraíso donde todas las razas vivan juntas en armonía e igualdad. Se lamió la comisura de los labios con la lengua roja, sujetando con fuerza el bastón de caramelo con ambas manos. Rey Sama. Ese es nuestro objetivo. Un pirata con un casco con cuernos temblaba sobre una cama de cristal, con los ojos rojos mientras contemplaba la fruta Moa Moa no Mi. Envuelto de pies a cabeza en una armadura negra como la noche, el rey del fuego asintió. Una fría y asesina mirada se filtró a través de su máscara mientras hablaba. ¿Están los demás en posición? El pirata se puso tenso y luego levantó rápidamente la mano a modo de saludo. Sí, Rey Sama. Todos están listos, posicionados en cada salida de la sala de subastas. Esta vez, hemos traído las bombas virales desarrolladas por la reina Sama. Incluso un leve olor basta para dejar fuera de combate a alguien, o quemarlo vivo desde adentro debido a la fiebre. Nadie sobrevivirá a un ataque de estas bombas virales. Podemos garantizar que nadie podrá competir con los piratas Bestia por la fruta Moa Moa. King asintió levemente, con la voz aún gélida. Bien. Unas enormes alas negras se desplegaron lentamente tras él, rodeadas de llamas rojas demoníacas que se elevaban y se enroscaban alrededor de las plumas. Dentro del palco vi 3A. A Moa Moa no Mi. Sengoku tragó saliva con dificultad, con la mirada fija en la aterradora Akuma no Mi que brillaba bajo los focos. Incluso él tuvo que admitir que su corazón latía con fuerza. Sengoku, quien fuera el antiguo rival del mundo B&D, sabía exactamente lo poderosa que podía ser la fruta Moa Moa. Si los marines pudieran hacerse con él y desarrollar su potencial adecuadamente, obtendrían otro recurso de combate de primera categoría. Un arma estratégica. Lufeld es sorprendentemente honesta, mostrando abiertamente la verdadera esencia de Moa Moa no Mi. Darren parecía genuinamente sorprendido.
Ante un tesoro tan valioso, la solución más común sería mantenerlo en secreto y gestionar la venta con discreción. Exhibirlo abiertamente en una subasta como esta era un riesgo enorme, podría ser adquirido fácilmente sin costo alguno. Lo habitual sería finalizar la oferta y luego organizar una transferencia privada entre el vendedor y el comprador. Pero en el mundo de Lampa, los acuerdos de pago en efectivo eran la norma. La reputación de Lufeld como el rey de los usureros no significaba nada para los piratas que vivían con la espada desenvainada. No dudarían en robar cualquier cosa en cuanto vieran la oportunidad. Y, sinceramente, eso no era tan raro. En la historia original, Doflamingo puso generosamente la verdadera Goru Goru no Mi en subasta, solo para que Tesoro la comprara por un precio exorbitante. Sin mencionar el Mera Mera no Mi en el Coliseo Corrida. Los empresarios sí que sabían cómo montar un espectáculo. Darren, ¿estás seguro de que puedes hacer esto? Sengoku parecía tenso. Apuesto a que los piratas de Big Mom y los piratas bestia van a entrar en acción en cualquier momento. Mientras hablaba, sus ojos se dirigían nerviosamente hacia el techo de la sala de subastas, con la cautela y la tensión reflejadas en su rostro, como si se estuviera preparando para la llegada de alguien. Darren simplemente sonrió. Antes de que pudiera responder, el subastador, vestido con un frac, ya había subido al escenario, alzando la voz de forma teatral mientras hacía su grandiosa presentación. Capítulo 297. Moa Moa no Mi. La legendaria Akuma no Mi que una vez empuñó el gran pirata Bjorn the World. Con el poder de la Moa Moa no Mi en tus manos, puedes convertirte en el próximo, destructor de mundos, un nombre que haría temblar incluso al gobierno mundial. El subastador, imperturbable y siempre profesional, pronunció sus palabras con calculado entusiasmo. En pocas palabras, encendió la sala con una emoción arrolladora. Los ojos de todos los presentes brillaban con furia. Que comience la subasta. El precio inicial de la Moa Moa no Mi es 500 millones de Belly. En el mismo instante en que se pronunciaron esas palabras, el lugar estalló en un alboroto. La recompensa por Bjorn the World era de 300 millones de Bellies, por lo que a nadie le sorprendió la elevada puja inicial por la fruta. Los piratas de Big Mom hicieron una oferta de 600 millones de Belly. Charlotte Perospero dio el primer paso, aumentando la oferta en 100 millones y proclamando el precio a viva voz, intentando claramente intimidar a la competencia. Pero antes de que pudiera terminar, una voz fría provino del palco 1A. Piratas de las bestias, 700 millones de Bellies. Ese bastardo. Perospero maldijo entre dientes, mirando con furia el palco donde estaba sentado King. Apretó con fuerza el bastón de caramelo y le dirigió a Charlotte Daifuku una mirada significativa. 800 millones de Belly era el límite absoluto del presupuesto de los piratas de Big Mom. Si eso no era suficiente para conseguir la fruta, se verían obligados a usar otros medios. 800 millones de Belly. Los piratas de Big Mom realmente hacen honor a su nombre como una de las fuerzas más poderosas del Nuevo Mundo. El rostro del subastador se enrojeció de emoción. Ya se imaginaba la enorme comisión que le esperaba cuando terminara la subasta. En el palco 1A, King permaneció en silencio por un momento. 800 millones de Belly era también el máximo que los piratas bestia podían permitirse. Habiendo entrado recientemente en la tierra de Vano, sus fábricas militares aún estaban en reconstrucción. Los fondos eran extremadamente escasos. Recaudar esa cantidad de dinero solo para participar en la subasta fue un gran desafío. Entonces, una voz tranquila volvió a sonar desde el palco 3A, haciendo eco por el pasillo. 1.000 millones de Bellies. La sala quedó sumida en un silencio atónito. Todas las miradas se dirigieron al palco 3A, incrédulas. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Ese tipo. Después de gastar más de 1.000 millones de dólares, ¿todavía tenía otros 1.000 millones en efectivo? Y a juzgar por la indiferencia con la que lo dijo, probablemente ese ni siquiera era su límite máximo. Más importante aún. Todos sabían perfectamente que tanto los piratas bestia como los piratas de Big Mom estaban allí por la fruta Moa Moa. Aún así, ¿se atrevió aquel hombre del palco 3 a pujar contra ambos? Claramente los trataba como si no fueran nada. ¿De verdad no tenía miedo a morir? Que esta oferta no era más que un desafío directo a dos de las tripulaciones piratas más peligrosas del mundo. 1.000 millones de Bellies. Que este misterioso y distinguido invitado acaba de hacer una oferta de 1.000 millones de Bellies. Incluso en nuestra isla de riqueza, esto es un hecho histórico en cualquier subasta. El subastador avivó las llamas con facilidad y habilidad. Él solo logró burlar a dos de las tripulaciones piratas más formidables. ¡Qué giro inesperado de los acontecimientos! Entonces, ¿los piratas de Big Mom y los piratas bestias subirán sus ofertas a más de 1.000 millones de Belly? ¿O acaso incluso ellos, por muy poderosos que sean, se verán obligados a inclinarse ante el poder de la riqueza? Esperemos a ver. Auge. De repente, dos explosiones sacudieron el aire mientras los cristales que iban del suelo al techo en los palcos 1A y 2A se hacían añicos al unísono. Tres figuras, con una intención asesina desbordante, irrumpieron y avanzaron directamente hacia el palco 3A. Finalmente hicieron su movimiento. Los invitados se pusieron tensos, moviéndose en silencio y desenfundando sus armas, listos para actuar en cuanto surgiera la oportunidad. Te estás buscando la muerte. Charlotte Daifuku, ahora más cerca, avanzó, con sus ojos sin vida brillando con una luz feroz e implacable. Su palma se deslizó a lo largo del cinturón dorado que llevaba en la cintura y, en un abrir y cerrar de ojos, un espeso humo azul salió disparado de él, formando rápidamente un enorme genio azul. Y el poder de la olla no Mi. Podía invocar a un poderoso genio para luchar, un ser de fuerza abrumadora. Eres un idiota arrogante. ¿Solo porque tienes dinero crees que puedes hacer lo que quieras? Daifuku dio un paso al frente mientras el enorme genio que estaba arriba alzaba su gigantesca naginata y le estrellaba contra la caja 3A. Maiji Hiren. Corte. El violento impacto destruyó instantáneamente la suite de lujo. Las paredes y los cristales se hicieron añicos, y el aire se llenó de escombros y humo.
Varias siluetas de gran tamaño brillaban entre la nube de polvo, aunque sus formas aún eran indistintas. Daifuku dejó escapar una risa malévola, ordenando al genio que asestara otro golpe a las tres figuras. Este es el nuevo mundo. Solo aquellos con verdadera fuerza pueden. Daifuku, retírate, ahora. El grito de Charlotte Perospero provino de atrás, y su rostro se contrajo con repentina alarma cuando interrumpió a Daifuku a mitad de la frase. Daifuku se quedó paralizado por la confusión. Antes de que pudiera reaccionar, una brillante luz dorada irrumpió ante sus ojos, cegándolo al instante. Perdió la visión y un dolor agudo y abrasador le atravesó los ojos, obligándolos a llorar. Instintivamente la cerró de golpe. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Una voz suave, casi juguetona, sonó de repente a su lado. En ese instante, una oleada de miedo helado recorrió la columna vertebral de Daifuku como si se hubiera precipitado a un abismo ártico. Al momento siguiente, un zapato de cuero blanco, envuelto en una luz dorada y moviéndose a una velocidad inimaginable, dejó una estela de fuego al emerger del polvo arremolinado. Una patada a la velocidad de la luz. Auge. Ante los ojos de innumerables invitados atónitos, paralizados por la incredulidad. Ese pie reluciente atravesó al enorme genio y luego golpeó a Daifuku directamente en la cara con una fuerza devastadora. Fue lanzado hacia atrás a una velocidad mucho mayor que la que había alcanzado al correr, cayendo desde el aire y golpeándose contra el suelo con tal fuerza que la tierra tembló. El impacto resonó como un meteorito cayendo, enviando ondas expansivas a través del suelo. Se formaron grietas en la tierra y trozos de escombros salieron disparados por los aires. Todos cayeron instintivamente al suelo, con los brazos en alto para protegerse de la explosión y los ojos muy abiertos por la impresión. Una fría gota de sudor resbaló por la frente de Perospero. Detrás de la máscara, las pupilas de Kim se contrajeron hasta convertirse en rendijas tan finas como agujas. El viento se llevó el polvo. De la caja destrozada emergieron lentamente tres figuras imponentes, cada una de las cuales irradiaba una presencia abrumadora. Sus largas capas blancas ondeaban violentamente al viento a sus espaldas, desprendiendo una presión sofocante. El mar. Son los marines. Tras un breve y atónito silencio en la sala de subastas, alguien finalmente gritó de horror. Capítulo 298. Los marines. Maldita sea. ¿Cómo están los marines aquí? Ese gordo y maldito Lufil, ¿qué demonios está haciendo? Que esto es una subasta del inframundo, por Dios. La multitud se sumió instantáneamente en el caos. Todos miraban con horror a las tres figuras envueltas en túnicas blancas, mientras el pánico se apoderaba de sus pechos. ¿Por qué están aquí los marines? ¿Es una trampa que nos han tendido? ¿O acaso sus buques de guerra ya han rodeado la isla? Un torrente de pensamientos invadió la mente de los piratas, dejándolos inquietos. Los más tímidos o cautelosos comenzaron a retirarse sigilosamente entre la multitud, listos para huir en cualquier momento. En definitiva, en la percepción pública, las operaciones de la Armada siempre han sido abrumadoras, respaldadas por una superioridad numérica y un equipamiento de élite. En general, si veías aunque fuera un solo infante de marina en una isla, normalmente significaba que ya había llegado una fuerza completa de infantería de marina. El humo y el polvo comenzaron a disiparse. Finalmente, las tres imponentes figuras que se erguían sobre las ruinas quedaron a la vista. El de la izquierda vestía un traje de rayas amarillas y blancas y una capa azul marino sobre los hombros. Llevaba unas gafas de sol enormes con forma de rana y se frotó la barbilla sin afeitar con una sonrisa provocativa mientras bajaba el pie que tenía levantado. El de la derecha tenía el pelo afro despeinado, gafas de montura negra y una expresión severa. Su aura era profunda e imponente, y la capa color trigo que llevaba sobre los hombros indicaba su rango de almirante en la armada, irradiando pura autoridad. Pero fue el infante de marina del medio quien eclipsó a los dos. Con una mirada desdeñosa y rasgos fríos y penetrantes, su corto cabello negro ondeaba al viento. Grilletes de piedra marina azul oscuro sujetaban sus muñecas, pero desprendía una energía salvaje e indomable. Cuando los piratas finalmente vieron sus rostros con claridad, todos jadearon al unísono. Sus expresiones se contrajeron por la sorpresa. Almirante del cuartel general de la Armada. Sengoku, el Buda. Contraalmirante del cuartel general de la Armada, al que llaman, el monstruo, Borsalino. Y ese tipo, oye, no estoy soñando, ¿verdad? Roller Staren, el rey del mar del norte. Que el monstruo de la Armada que mató al destructor de mundos, BND World. Incluso los legendarios grandes piratas cayeron ante él. ¿Qué espera? Darren mató al mundo BND, eso significa que está aquí por la fruta Moa Moa. Maldita sea. ¿Por qué están aquí esos monstruos del cuartel general de la Marina? La espalda de Charlotte Perospero estaba empapada en sudor frío. El almirante Sengoku, el Buda, era un ser de gran poder, a la par con el invencible Mamá. Maldita sea, realmente es un almirante. No muy lejos de allí, Charlotte Daifuku salió arrastrándose de un enorme cráter en el suelo, cubierta de sangre. Tenía la cara muy hinchada y un espeso hilo de sangre le corría por los labios. Intercambió una mirada con Charlotte Perospero. Al otro lado, tras la máscara, los ojos de Kim se oscurecieron. Los tres intercambiaron una mirada. Aunque no pronunciaron palabra alguna, sus intenciones quedaron claras de inmediato. Los marines. Incluso los almirantes estaban aquí. Si querían tener alguna posibilidad de conseguir la fruta Moa Moa, tendrían que trabajar juntos. Al instante siguiente, los tres se movieron sin dudarlo. Kim saltó por los aires. Su forma cambió rápidamente durante el vuelo, transformándose en un enorme pteranodonte negro. Con largas alas y una cabeza en forma de pico, su cuerpo estalló en llamas rojas ardientes. ¡Pandón! Varias bolas de fuego llameantes salieron disparadas de sus alas temblorosas, aullando hacia Darren y los demás. Charlotte Perospero lanzó un grito agudo y blandió su bastón de caramelo con fuerza. Una enorme ola de caramelos rosas surgió como un tsunami, estrellándose contra los restos de la caja Tresa.
Ola de caramelos. Charlotte Perospero, usuaria del Peronomi de tipo paramecia, puede crear todo tipo de caramelos y jarabes, e incluso transformar cualquier cosa, o a cualquiera, que toque en caramelo. Charlotte Daifuku se limpió la sangre de la comisura de los labios, invocó una vez más a su genio azul y rugió mientras desataba un poderoso ataque de aura de espada que rasgó el aire. Mahikaru. Aunque los tres no se habían coordinado, sus ataques bloquearon por completo todas las rutas de escape del grupo de Darren, no había a dónde huir. Eso da bastante miedo. Los oficiales de los piratas Bestia y los piratas de Big Mom son todos monstruos por derecho propio. Ante el ataque combinado, Borsalino se puso serio por primera vez, hablando con su habitual tono burlón mientras su cuerpo se transformaba en un brillante destello de luz dorada. Se elevó en el aire con los brazos extendidos. Innumerables rayos dorados de luz estallaron como una tormenta, chocando violentamente con los ataques que llegaban por el aire. Boom. 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 Una serie de explosiones ensordecedoras resonaron mientras oleadas de fuego y humo negro rugían. La casa de subasta se transformó en un caos, con ráfagas de viento lo suficientemente fuertes como para derribar a la gente. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, dos haces de luz, uno negro y otro dorado, atravesaron el humo a una velocidad asombrosa y colisionaron con una fuerza inmensa. Estallido. En el aire, King y Borsalino chocaron con las piernas entrelazadas, liberando ondas expansivas debido a la fuerza del impacto. Monstruo del cuartel general de la Marina. Borsalino, he oído tu nombre muchas veces. Los ojos del rey ardían con un feroz espíritu de lucha. ¿Es eso así? Borsalino lo miró con una media sonrisa. Estás tan enredado que ni siquiera puedo decir qué clase de persona eres. Parece que nunca antes había visto a nadie como tú. Las pupilas de King se contrajeron. Apretó los dientes y gruñó. Te estás buscando la muerte. Desenvainó su espada en un abrir y cerrar de ojos. Llamas escarlata rugieron como un dragón furioso, girando en espiral alrededor de su enorme espada mientras la descargaba con fuerza sobre el contraalmirante de la marina que tenía delante. Ah. Parece que he tocado un punto sensible. Sin inmutarse, Borsalino juntó las manos y extrajo de sus palmas una espada dorada de luz, alzándola para parar el golpe. Ama no Murakumo. Clan. 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 Las dos figuras se desplazaron velozmente por el aire, moviéndose a velocidades demasiado rápidas para que el ojo pudiera seguirlas, dejando solo imágenes residuales parpadeantes mientras sus espadas chocaban. Lanzando chispas en todas direcciones. Sobre eso, Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku atraparon la ola de dulces en el aire, lanzándose directamente hacia Darren y Sengoku. ¿Y qué si eres un almirante? Veamos qué tan fuerte es realmente un almirante. Se burlaban mientras atacaban. Pero al instante siguiente, un inmenso resplandor dorado surgió ante ellos, llenando toda su visión con la majestuosa luz de un Buda. ¿Solo ustedes dos? Están peleando. La multitud entró en pánico mientras gritos de terror resonaban desde todos los rincones. La gente observaba horrorizada como los marines se enfrentaban a los dos equipos Young, mientras la casa de subastas temblaba como si pudiera derrumbarse en cualquier momento, sembrando el terror entre la multitud. No. Si esto continúa, todos moriremos. Y date prisa. Corre. Corran por sus vidas. Si no nos vamos ahora, estamos perdidos. Los piratas del Nuevo Mundo palidecieron, intentando desesperadamente retirarse mientras se precipitaban hacia la salida en una estampida caótica. Si se tratara simplemente de una fuerza de infantes de marina liderada por un vicealmirante, no tendrían miedo, incluso podrían haber tenido una oportunidad. Pero ahora que había aparecido un almirante, ni siquiera tenían la voluntad de resistir. Sin embargo, no todos optaron por presentarse como candidatos. Ja 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 ja. La Moa Moa no mi es mía. El pirata calvo conocido como Bárbaro emergió repentinamente de entre la multitud con una risa salvaje, dirigiéndose directamente a la plataforma de la subasta. Y no era el único. Decenas de piratas, cada uno confiado en su propia fuerza, hicieron el mismo movimiento. La escena era un caos total. Con los marines enfrascados en una batalla contra los altos mandos de los piratas y bestias de Big Mom. Que esta era la oportunidad perfecta para conseguir la Moa Moa no Mi. La multitud se abalanzó hacia adelante. Rápido. Proteja los artículos de la subasta. El subastador, vestido con frac, gritó de terror. Decenas de guardias de seguridad vestidos de negro descendieron desde lo alto, blandiendo diversas armas y armamento, formando una línea protectora alrededor de la fruta Moa Moa no Mi que se encontraba detrás de ellos. Abrieron fuego sin dudarlo. Capítulo 299. La batalla continuó. Entre las ruinas del palco Treza, Darren permaneció impasible, observando el caos de la sala de subastas que se extendía abajo. Desde su posición elevada, pudo contemplar toda la escena de un vistazo. Arriba, Borsalino y King se enfrentaron repetidamente. Sus figuras brillaban como relámpagos mientras láseres y llamas chocaban y se dispersaban en todas direcciones. Las ondas expansivas de la batalla alcanzaron a innumerables espectadores desafortunados. Pero mientras King luchaba con todas sus fuerzas, Borsalino parecía relajado. Levantó un dedo con indiferencia para disparar algunos láseres, blandió la espada a mano Murakumo de forma teatral e incluso añadió un comentario irritante, como diciendo, solo bromeaba. En otra parte. Ante el ataque combinado de los hermanos Charlotte, Sengoku demostró un dominio absoluto. El imponente Buda dorado se alzaba majestuosamente en el centro del salón. Con un simple movimiento de su mano, desató una onda expansiva masiva que hizo tambalear a Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku, quienes, con la sangre brotando de sus bocas, tropezaron hacia atrás. Darren lo miró de reojo y luego apartó la mirada rápidamente. Aunque Perospero y Daifuku poseían una fuerza considerable, ambos dominaban el Haki y habían desarrollado bien los poderes de sus frutas del diablo, apenas tenían unos 20 años. Su poder distaba mucho del máximo que se mostraba en la historia original. Incluso en su mejor momento, nunca fueron rival para Sengoku, el veterano almirante.
no tenían ninguna posibilidad. Respecto a Moa Moa no Mi. Piratas y figuras de Lampa, movidos por la codicia, atacaron la plataforma de subastas como locos. Con los ojos inyectados en sangre, avanzaron en oleadas, luchando entre sí para llegar al frente. Los subordinados de Lufeld apenas lograron detenerlos gracias a su superior potencia de fuego. Tras observar durante unos segundos, Darren llegó a una conclusión. Al menos por ahora, estos piratas no pondrían sus manos sobre la Moa Moa no Mi. Entonces, ¿cuándo vas a aparecer exactamente, Siki, el león dorado? Darren entrecerró los ojos, y una sonrisa fría se dibujó en las comisuras de sus labios. Inclinó ligeramente la cabeza, contemplando el cielo sobre el lugar de la subasta al aire libre. Era como si estuviera esperando algo. Estallido. De repente, uno de los muros del recinto de la subasta se derrumbó, esparciendo escombros en todas direcciones. En medio de la creciente nube de polvo, decenas de piratas entraron en pánico y corrieron hacia la salida, aterrorizados. Ja 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 ja. Lo sabía. Una risa ronca y áspera surgió de un rincón del lugar. Una bota militar negra emergió del polvo. Con un golpe seco y nauseabundo, pisoteó la cabeza de un pirata gravemente herido, provocando que éste explotara en un chorro de sangre. La fuerza de aquel paso fue bestial, lo suficientemente potente como para hacer temblar toda la sala de subastas. Entonces, una figura imponente y feroz emergió del humo, caminando entre la sangre y los cadáveres, sosteniendo en una mano a un pirata inconsciente. El hombre vestía un elegante uniforme militar negro, que desprendía un aura salvaje y asesina. Sus ojos brillaban con una mirada feroz, y su larga cabellera rubia ondeaba salvajemente al viento. Arrojando al pirata que sostenía contra la pared como si fuera un muñeco de trapo, salpicando sangre por todas partes, el joven rubio levantó la cabeza de repente. Sus ojos brillaban con sed de batalla mientras soltaba una carcajada salvaje. Darren. En el momento en que empezaste a pujar, supe que eras tú. Douglas Bullitt miró a los ojos del comodoro de la armada que permanecía de pie entre las ruinas del palco superior, con su brazo metálico apuntándole directamente. Ha pasado mucho tiempo. En cuanto sus palabras salieron de su boca, una aura aterradora explotó desde el cuerpo de Bullitt como una ola gigante, extendiéndose en todas direcciones como una violenta tormenta de Aki. En un instante, todo el lugar quedó en silencio. Era como si el mundo hubiera perdido todos sus colores, desvaneciéndose en un gris apagado. Los piratas, en medio del feroz combate, se quedaron paralizados de repente, sus movimientos cesaron y sus ojos comenzaron a perder el brillo. Observaron con temor al joven rubio que desataba un torrente abrumador de Aki, y lo reconocieron al instante. Un miembro de los piratas de Roger. Douglas Bullitt. El demonio que aniquiló a todo un ejército nacional. El heredero demonio, con una recompensa de 300 millones de Belly. Él también está aquí. Maldición. Su aura es como una pesadilla andante. Los piratas apretaron los dientes. Los más débiles ni siquiera podían mantenerse en pie, algunos se arrodillaron, alzando los brazos para protegerse el rostro mientras el terror se reflejaba en sus ojos. De repente. Auge. Otra enorme oleada de Aki surgió del aire. Él era el comodoro de la armada. Todos se esforzaron por abrir los ojos y mirar hacia arriba. Del cuerpo del comodoro surgió un Aki del conquistador no más débil que el de Douglas Bullitt, que explotó con una fuerza abrumadora. Su Aki chocó en el cielo como dos tormentas que se enfrentan, olas rojas y negras retorciéndose violentamente una contra la otra. Innumerables rayos rojos y negros crepitaban en el vacío, apareciendo y desapareciendo en una densa red de energía. Una tormenta infernal azotó el lugar, sacudiendo las paredes, agrietando el suelo y rompiendo los asientos. Todo comenzó a desmoronarse bajo la presión. El cielo se oscureció. La tierra tembló. Un choque de Aki del conquistador. Sengoku golpeó a los hermanos Charlotte con un solo golpe de palma, enviándolos a volar 10 metros hacia atrás. Una enorme onda expansiva dorada abrió un profundo surco en el suelo. Instintivamente, giró la cabeza. Entrecerrando los ojos, miró al joven rubio que reía a carcajadas y frunció el ceño, murmurando entre dientes. ¿Así que este es Douglas Bullitt? Su Aki del conquistador es así de fuerte. Incluso el grupo de Roger está apareciendo ahora. ¿Qué es una oportunidad? De repente, Charlotte Taifuku saltó del lado de Sengoku, con sangre goteando de su boca mientras él soltaba una risa fría. Majin Hiri. El genio gigante azul alzó su naginata y la lanzó con fuerza hacia la cara de Sengoku. Esto se está volviendo ridículo. Sengoku arqueó una ceja. Finalmente, un destello de ira cruzó por sus ojos. Se estaba conteniendo, por si acaso aparecía Siki. Pero esos dos individuos temerarios no se rindieron. ¿De verdad creían que unir fuerzas los pondría al mismo nivel que él? Si quieres que muera, dile a tu madre que intente hacerlo ella misma. Sengoku finalmente perdió la paciencia. Su cuerpo estalló en una luz dorada cegadora. El enorme Buda dorado extendió su gigantesca mano con una fuerza inimaginable, agarrando la naginata del genio. Entonces, en los ojos rojos y casi estallantes de Charlotte Taifuku, el colosal Buda dorado asestó un devastador golpe con la palma de la mano. Como una montaña que se derrumba. Como un tsunami que arrasa. Auge. Un rugido ensordecedor resonó en la sala. Casi la mitad del recinto de la subasta se derrumbó por la fuerza del golpe de Sengoku. Las paredes se hicieron añicos. El suelo se desmoronó. El polvo se elevó hacia el cielo cuando la tormenta de Aki del conquistador finalmente amainó. Darren. Vamos a tener una buena pelea a la antigua. Ja 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 ja. Bullitt pisó un trozo de piedra rota, riendo como un loco, con los ojos ardiendo de rabia. Pero Darren ni siquiera lo miró. Su voz era fría. No tengo tiempo para juegos contigo. Busca a otra persona. La sonrisa de Bullitt se congeló en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, el cielo sobre la sala de subasta se oscureció repentinamente. Espesas nubes se extendieron como tinta, bloqueando la luz.
Una aura sofocante se extendió por el cielo, fría, asesina y con olor a sangre, envolviendo toda la isla de las monedas en un instante. Mientras descendía, Darren, Sengoku, Bullet y todos los luchadores de élite de la zona sintieron que sus expresiones cambiaban. Sus pupilas se contrajeron. Ja ja ja. ¡Qué escena tan animada! Una risa cruel y desafiante resonó desde detrás de las espesas nubes. Capítulo 300. Él viene. Entre las ruinas de la muralla derruida de la ciudad, el Buda dorado de la guerra se alzó lentamente. Sengoku levantó la cabeza solemnemente, contemplando el cielo sombrío, con los puños apretados inconscientemente. Delante de ellos, todo en un radio de 100 metros había quedado reducido a escombros. El suelo parecía haber sido arado por un gigante invisible, dejando tras de sí una enorme y aterradora zanja. En el fondo de esa zanja se encontraban los hermanos Charlotte, empapados en sangre y jadeando. Charlotte Perospero y Charlotte Daifuku contemplaron horrorizadas al enorme e imparable Buda dorado a lo lejos, con el estómago revuelto por el miedo. Daifuku, en particular, parecía como si acabara de salir del infierno. Su cuerpo había sufrido al menos 10 fracturas, con graves daños internos. Si no hubiera sido por la oportuna creación de Perospero Nii-san de una sólida barrera de dulces que absorbió la mayor parte del impacto, no habría sido más que un montón de pulpa sangrienta. Este es el poder de un almirante del cuartel general de la Marina, el legendario Marine, Sengoku, el Buda. El rostro de Perospero palideció. Tragó saliva con dificultad, pero tenía la garganta terriblemente seca. La sangre le goteaba por las fosas nasales, manchando su elaborada capa. Su bastón de caramelo se había roto en varios pedazos. Ujijajaja. Sengoku, ¿cuánto tiempo? Una risa salvaje e irónica rasgó repentinamente el cielo, interrumpiendo el letargo de los hermanos Charlotte. Se sobresaltaron. Esa voz. No hay posibilidad. Perospero y Daifuku se quedaron mirando atónitos. Sobre la isla de Moeda, la densa masa de nubes comenzó a disiparse rápidamente bajo una fuerza abrumadora. De la enorme grieta en el cielo, emergió lentamente una figura que irradiaba una amenaza. El hombre tenía la piel oscura y envejecida, los ojos llenos de malicia y un cigarro encendido apretado entre los dientes. Vestía un kimono gris oscuro, pero lo más llamativo no era su ropa, ni siquiera su imponente presencia, sino su cabello. Una larga cabellera dorada que le llegaba hasta los pies ondeaba salvajemente al viento, irradiando una energía arrogante y fiera. Aunque simplemente flotaba silenciosamente en el aire, la presión que emanaba era sofocante, como la de un león que domina el mar, vigilando su dominio. Silbar. Todos los piratas presentes se quedaron sin aliento al reconocerlo. Casi sintieron que el alma les abandonaba el cuerpo. El legendario gran pirata, el pirata volador, el verdadero señor del Nuevo Mundo. Siki, el león dorado. Lo que hacía a Siki verdaderamente aterrador era lo diferente que era de la mayoría de los piratas. Este hombre era volátil, cruel y completamente despiadado. Por donde quiera que iba, las ciudades quedaban reducidas a páramos. Civiles, piratas, marines, incluso las fuerzas del gobierno mundial, si decidía atacar, lo hacía sin la menor vacilación. Auge. Una espada dorada de luz chocó con una larga hoja llameante, liberando una tremenda onda expansiva. Ahora tenemos un verdadero monstruo entre manos. Borsalino miró con pereza al lejano Siki, con una sonrisa irónica asomando en la comisura de sus labios. La expresión de King era completamente sombría. La subasta de la fruta Moa Moa había intrigado de verdad a Siki. Que este tipo solía ser uno de los nombres más importantes en la misma tripulación pirata que Kaido-san. No, más precisamente, cuando Siki comandaba a los piratas de la roca, Kaido-san era solo un novato a bordo. El almirante Sengoku y ahora el gran pirata Siki. La cosa se ha vuelto aún más confusa. Por otro lado, los ojos de Bullet brillaban mientras contemplaba a Siki en el cielo. Se lamió los labios. Finalmente, me encontré cara a cara con Siki, el león dorado, el oponente que incluso el capitán Roger reconoció. Esto va a ser divertido. Parece que este viaje valió la pena. Bullet temblaba de excitación, tenía los ojos rojos. Mientras pueda enfrentarme a este tipo, estoy destinado a volverme aún más fuerte. Con ese pensamiento en mente, Bullet comenzó a recorrer la zona buscando cualquier cosa que pudiera usar para elevarse en el aire. No tenía la capacidad de volar, si quería luchar contra Siki, esa era la única manera. Siki. Por fin te has mostrado. Sengoku gritó de repente, su voz resonando con hostilidad. Ujijajaja. Siki soltó una carcajada salvaje en respuesta. Recorrió con la mirada el caótico campo de batalla, con una sonrisa burlona asomando en las comisuras de sus labios. Debería darte las gracias, Sengoku. Si no hubieras entretenido a esos tipos, podrían haber robado la fruta Moa Moa. Eso habría sido un verdadero fastidio para mí. Pero ahora. Un brillo escalofriante apareció en los ojos de Siki mientras sonreía salvajemente. Moa Moa no mi. Es mía. Cuando terminó de hablar, desenvainó ambas espadas que llevaba en la cintura. Una luz fría centellaba a lo largo de los bordes de las hojas gemelas, afiladas y crueles como los colmillos de un león. Los Meito Soto y Kogarashi. Espadas legendarias que acompañaron a Siki, el león dorado, en su conquista de los mares. No hubo explosión de energía, ni postura ni preparación, ni movimientos llamativos ni cánticos. Siki simplemente se burló y blandió una espada con indiferencia hacia Sengoku. La hoja cortó el aire sin hacer ruido, su movimiento fue claro y normal. Pero las pupilas de Darren se contrajeron al instante. En ese único balanceo, sintió algo inquietantemente familiar. Una aniquilación silenciosa. Esa sensación fue como el puñetazo de Garp. Al instante siguiente, un deslumbrante arco de luz dorada de espada, como una luna creciente rebosante de fuerza destructiva, descendió del cielo hacia Sengoku. Sanpa. Bajo innumerables miradas horrorizadas.
El ataque engañosamente simple de Siki, que surcó el cielo, desgarró el aire como un látigo de hierro divino que corta con una fuerza imparable. Maldito seas. Sengoku rugió de furia. Mientras el poder estallaba bajo sus pies, el enorme Buda dorado se elevó en el aire con un estruendo ensordecedor. Que lanzó un puñetazo. Auge. Se produjo una onda expansiva atronadora, tan fuerte que hizo que a todos les zumbaran los oídos de agonía. El golpe de la espada dorada fue interrumpido por el puñetazo, pero los restos del ataque aún impactaron el suelo con una fuerza implacable. El mundo quedó en silencio de repente. Todos se quedaron paralizados, con expresiones inexpresivas y el cuerpo helado hasta los huesos. Se quedaron mirando, estupefactos, la tierra de la isla de Moeda mientras una larga y estrecha fisura comenzaba a formarse. Esta grieta se extendió rápidamente, convirtiéndose finalmente en una enorme cima que se extendía por miles de metros, excavando la isla y casi partiéndola en dos. Estallido. Edificios, casas, farolas, manzanas enteras de la ciudad se derrumbaron, engullidas por la grieta abisal. Polvo y escombros se elevaron hacia el cielo. Jijajajaja. En medio del rugido apocalíptico, la risa demente del león dorado resonó en los cielos. Piratas y fuerzas de Lampa de Allende el mar guardaron silencio, atónitos. En ese momento, presenciaron el verdadero terror de un pirata. Fin del video.